Ucrania no es el único país que se enfrenta a Rusia. Moldavia también está dando un paso al frente. Ansioso por recuperar su soberanía e independencia total, su gobierno está tomando medidas importantes para recuperar la región de Transnistria, que durante mucho tiempo ha sido vista como un estado títere del régimen de Putin, sacándola de las manos del Kremlin y devolviéndola al control moldavo. Para entender lo que está sucediendo y cómo podría evolucionar la situación a partir de aquí, es importante primero dar un paso atrás y ver el panorama general, explorando cómo y por qué Transnistria se separó del resto de Moldavia en primer lugar. Transnistria, también conocida como la República Moldava de Pridnestrovia, RMP, es una franja estrecha de tierra que se encuentra entre el río Dniester y la frontera entre Moldavia y Ucrania. Cubre 1.600 millas cuadradas o 4.163 kilómetros cuadrados de tierra y es hogar de alrededor de 367.000 personas. La mayoría del mundo oficialmente la considera parte de Moldavia, pero eso no cuenta toda la historia, porque Transnistria no funciona en absoluto como una región normal de Moldavia. Tiene su propia moneda, capital e incluso su propio himno nacional. También opera su propio gobierno, parlamento, fuerza policial, sistema postal y ejército. Todo esto comenzó hace décadas, cuando la Unión Soviética empezó a colapsar a finales de los años 80 y principios de los 90. En ese momento, Moldavia, que era una república soviética, estaba experimentando un auge del nacionalismo político, lo que llevó a un fuerte movimiento orientado a promover el idioma rumano y a fomentar lazos más estrechos con la vecina Rumania. Sin embargo, muchos moldavos de habla rusa y ucraniana que vivían al este del río Dniester temían que esto fuera demasiado lejos. Esto podría llevar a una posible unificación entre Rumania y Moldavia, lo que haría que esas personas se sintieran marginadas y aisladas en su propia tierra. Las tensiones comenzaron a surgir y los funcionarios alineados con la Unión Soviética intervinieron para anunciar la formación de la RMP en 1990, justo antes de que Moldavia abandonara formalmente la URSS. Poco después estalló una breve guerra, la Guerra de Transnistria, enfrentando a fuerzas pro-RMP como la Guardia de la República de Transnistria, la milicia y unidades neocosacas contra fuerzas pro-moldavas, incluyendo al ejército y la policía de Moldavia. Rusia intervino, apoyando a los separatistas y desplegando su 14º ejército para reforzar sus filas. Su participación impidió efectivamente que las fuerzas de Moldavia recuperaran el control de la región, y Rusia también desempeñó un papel fundamental en la negociación de un alto al fuego en 1992. Ese alto al fuego se ha mantenido, pero el estatus de Transnistria ha permanecido incierto desde entonces. En los años intermedios, ha operado fuera de la autoridad de Moldavia, funcionando como un pequeño estado independiente, a pesar de depender en gran medida de Rusia y no estar formalmente reconocido por la comunidad internacional. Desde la perspectiva del Kremlin, Transnistria es un activo valioso y uno que Rusia está ansiosa por mantener. Moscú mantiene una fuerza considerable de hasta 1.500 soldados de paz en Transnistria en todo momento, además de contar con su propia base militar en la región, así como un extenso depósito de municiones. Moldavia, por su parte, ha pedido repetidamente la retirada de los soldados rusos del territorio, pero numerosas rondas de largas negociaciones no han dado ningún resultado tangible. Y no es solo una cuestión de tropas, Rusia también brinda apoyo político y financiero a este territorio separatista, que además utiliza como una especie de base estratégica para ejercer presión política, militar y económica sobre la propia Moldavia, impidiendo que el país se integre a alianzas importantes como la OTAN y la Unión Europea. En otras palabras, Moscú aprovecha su presencia en Transnistria como una forma de controlar indirectamente el destino de Moldavia. Durante años, también ha existido un temor generalizado en Moldavia, y más allá de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pudiera intentar orquestar una invasión al estilo de Ucrania en el país, utilizando Transnistria como plataforma para dicho ataque. Putin incluso podría intentar repetir la misma estrategia que usó en Ucrania. Allí, en los primeros días de la invasión, afirmó que una operación militar especial era necesaria para desnazificar la nación y salvar a los rusos étnicos en las regiones orientales de Ucrania, como Donetsk y Lugansk, de la persecución e incluso de un posible genocidio. Podría inventar una historia similar respecto a Moldavia, afirmando que el gobierno pro-europeo del país representa algún tipo de amenaza existencial para la gente de la RMP, argumentando que solo queda enviar tropas rusas y crear una zona de seguridad en la frontera de Transnistria. De hecho, los funcionarios moldavos han estado alertando sobre ese escenario desde hace bastante tiempo.
En abril de 2025, por ejemplo, el ex jefe de inteligencia moldavo, Yuri Brichak, calificó la presencia militar rusa en la región como una amenaza muy real, tanto para la seguridad de Moldavia como para la estabilidad europea, agregando que la maquinaria de guerra del Kremlin podría avanzar por Ucrania y llegar a la capital moldava. Sí, Dios no lo quiera, los rusos logran abrirse paso y rodear Odessa, podrían entrar a Transnistria y desde ahí podrían llegar a Chisinau en cuestión de días. Esta es solo una de las razones por las que los funcionarios moldavos quieren expulsar a Rusia de la región. Puede que finalmente haya llegado su momento. Aquí la razón. Antes de que comenzara la guerra con Ucrania, había poca esperanza de algún tipo de reunificación entre Moldavia y Transnistria. La región contaba con un fuerte apoyo de Rusia, recibiendo gas natural gratis durante más de 30 años. Ese gas abastecía los negocios de Transnistria, calentaba hogares y mantenía la economía local. También abastecía gran parte del resto de Moldavia, ya que la central eléctrica más grande del país, la central de Kurchurgan, se encuentra dentro de las fronteras de la PMR. Sin embargo, a principios de 2025 todo cambió. Un acuerdo de 5 años entre Gazprom de Rusia y Naftogaz de Ucrania expiró, sumiendo a la PMR en una crisis energética sin precedentes. De pronto, la población se quedó sin calefacción ni agua caliente. Las tarifas de energía se dispararon y varios asentamientos y pueblos pequeños quedaron sin la energía necesaria para sobrevivir. Toda Moldavia se vio afectada por esto. Pero fueron las personas de Transnistria quienes sintieron el mayor impacto, luchando constantemente con apagones continuos y hogares helados. Moscú buscó una solución desesperada, mientras el Parlamento Europeo ofreció un apoyo de $1.900 millones para que Moldavia manejara la crisis. Sin embargo, Transnistria ha seguido sufriendo. Durante todo 2025 su economía se contrajo en un impresionante 18%, la producción industrial cayó un 30%, mientras que la inflación subió a un asombroso 15%, el PIB per cápita de la región para el año se situó en apenas 4.150 euros, muy por debajo del promedio de 7.250 euros para el resto de Moldavia. Como resultado de que Ucrania bloqueó el flujo constante de gas y otros suministros desde Rusia a través de su territorio y hacia Transnistria, la PMR se ha visto obligada a mirar hacia el oeste, recurriendo a la Unión Europea en busca de apoyo y estabilidad durante su actual estado de emergencia económica. Y su crisis energética empeoró aún más a principios de 2026, cuando estalló la guerra en Irán, lo que obligó a las autoridades de Tiraspol a tomar medidas drásticas. A inicios de marzo, el gobierno de Transnistria desconectó a todas las empresas que funcionan con gas, dejando calefacción y agua caliente solo para los hogares locales. Y la planta termoeléctrica de Kurchurgan se ha visto obligada a funcionar únicamente con carbón, ya que ya no recibe el gas que necesita para operar a los niveles previos a 2025. En resumen, se podría decir que toda la región está en la posición más débil en la que ha estado, y con Rusia teniendo que lidiar con sus propias crisis, como el hecho de que ahora ha sufrido más de 1.250.000 bajas y su propia economía está al borde del colapso total. La PMR no puede confiar en que Moscú venga mágicamente a salvarla en el corto plazo. Los funcionarios moldavos evidentemente entienden todo esto. De hecho, como lo dice el viceprimer ministro del país, Valeriu Kievar, esta es una situación completamente diferente de la que teníamos al inicio de la guerra a gran escala en Ucrania en 2022 y aún más comparada con años anteriores. La evolución de la situación en la región de Transnistria, desde un punto de vista económico y social, hoy depende completamente de Chisinau, incluyendo que la región de Transnistria prácticamente se ha vuelto una isla entre Ucrania y la República de Moldavia. Ahora, al percibir una oportunidad potencialmente sin precedentes e invaluable que no quieren dejar pasar, el gobierno moldavo ha comenzado a acercarse a la región e incluso organizaron una reunión histórica y potencialmente decisiva con representantes de Transnistria, la cual tuvo lugar el 26 de febrero. Pero antes de analizar cómo fue esa reunión y qué podría significar para el futuro de Moldavia, por eso hacemos el show militar para explicar cómo se mueve el poder. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. La reunión de febrero, que fue la primera entre representantes de ambos lados en casi un año, tuvo lugar en la capital de Transnistria, Tiraspol, y el viceprimer ministro no perdió tiempo en dejar clara su postura, iniciando la reunión con un comentario sencillo, pero importante para recordar a la PMR y al mundo a quien le pertenece legítimamente la ciudad. Hola a todos, nos alegra estar en Tiraspol, República de Moldavia.
Periodistas moldavos asistieron al evento, aunque normalmente no pueden entrar a la región. Durante la reunión, Kiev pidió respeto a los derechos humanos en la región, libre acceso para los periodistas y un cambio hacia la enseñanza en idioma rumano en lugar de ruso en las escuelas locales. Al anunciar los objetivos a largo plazo de su gobierno, Kiev declaró: "Nuestro objetivo claro es la reintegración de la región de la margen izquierda del Dniester en el espacio legal, económico, financiero, social y alimentario de Moldavia". Continuó señalando que miles de personas en la zona ya cruzan el río Dniester para trabajar en otras regiones de Moldavia, y que muchos también viajan por todo el país para recibir educación y atención médica. En esencia, estaba diciendo que el proceso de reintegración ya está en marcha, y que no necesariamente haría falta mucho para que la PMR regrese completamente al seno de Moldavia. Su homólogo transnistrio, Vitaly Ignatiev, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la PMR, quien además es buscado en Ucrania debido a sus vínculos con Moscú, consideró que las conversaciones entre ambas partes eran una buena señal de lo que está por venir. Al mismo tiempo, pidió que se mantuviera un enfoque claro en las necesidades de la gente, evitando lo que él llamó politización. Con los líderes separatistas de la PMR prácticamente acorralados y quedándose rápidamente sin opciones, analistas como Andrei Kururaru consideran que ahora es el momento para que Moldavia tome medidas y reintegre la región separatista. Estas demandas no se cumplirán pronto, pero Chisinau toma la iniciativa. Chisinau ha respondido principalmente mientras Tiraspol marcaba la agenda, enfocando las conversaciones en temas técnicos y económicos, no políticos. Está claro que los líderes de Chisinau saben lo que quieren para Transnistria. El también analista John Tabata está de acuerdo, señalando que Moldavia por fin tiene la ventaja en las negociaciones con la región. Transnistria depende totalmente de Chisinau, y las autoridades deben aprovechar todas sus ventajas. El objetivo principal de Chisinau es prevenir una crisis humanitaria, evitar empeorar las cosas y mantener el proceso de reintegración de manera pacífica. Por ahora, todo indica que Moldavia quiere aprovechar esta oportunidad única para la reintegración y hará todo lo posible para lograrlo. De hecho, apenas unos días antes de que Kiev visitara Tiraspol, la presidenta moldava, Maya Sandu, firmó un decreto para retirar la ciudadanía a 9 miembros de la administración separatista. Fue la señal más clara de que Chisinau está listo para actuar contra el régimen separatista. La presidencia explicó que 2 de los afectados lucharon con los separatistas en la guerra del Dniester de 1992 y que los 9 participaron en actos graves contra los intereses de Moldavia. Stanislav Sekerioru, un asesor de seguridad nacional moldavo, arrojó más luz sobre la situación explicando: "Estos actos se cometieron en interés de un Estado extranjero que viola la neutralidad de nuestro país y está librando una guerra de agresión contra el Estado vecino de Ucrania. La retirada de la ciudadanía es una medida prevista por la ley, aplicada en casos donde se ven afectados los intereses fundamentales de Moldavia". La PMR no ha respondido de manera muy amable e Ignatiev calificó la anulación de ciudadanías como un acto destructivo. Observamos presión sobre los transnistrios, individuos específicos y toda Transnistria. Creemos que estas acciones son destructivas, pero los funcionarios moldavos ya no están dispuestos a doblegarse y acatar la agenda de la PMR. Están listos para recuperar lo que les pertenece, expulsar a los rusos y reunificar su tierra por fin. Es un objetivo noble, pero no necesariamente será fácil de lograr. Incluso con Rusia y Transnistria en un momento relativamente débil, todavía hay varios desafíos que Chisinau debe superar. El primero está relacionado con el costo. Moldavia es uno de los estados más pobres de toda Europa. Si quiere reintegrar Transnistria, de alguna manera tendrá que cubrir el costo del proceso. Por ejemplo, dado que Transnistria es hogar de alrededor de 367.000 personas, la mayoría de esos individuos tendrán que ser incorporados al sistema de pensiones moldavo. El régimen cuenta con su propia fuerza de seguridad, formada por unas 15.000 personas. Ellos también tendrán que ser reentrenados e integrados en las propias instituciones de defensa y seguridad de Moldavia. Un proceso que no solo es costoso, sino también riesgoso. En general, los expertos estiman que la reintegración total podría costar entre 500 millones de euros y hasta 1.000 millones de euros por año durante los primeros 3 años. Afortunadamente, ya existen planes para recaudar los fondos necesarios. El viceprimer ministro anunció la creación de un fondo de convergencia para ayudar a cubrir los costos de la reunificación con Transnistria. El gobierno utilizará impuestos y exenciones aduaneras para aumentar este fondo con el tiempo. Un grupo de diputados del partido gobernante Acción y Solidaridad de Moldavia también ha presentado un proyecto de ley para garantizar que todas las empresas del país
sean tratadas de manera igualitaria y justa durante todo el proceso de reintegración. Además de esto, las autoridades moldavas también han buscado mejorar el nivel de vida en la orilla del río Dniester, opuesta a Transnistria, mostrando esencialmente a la gente de la PMR lo mucho que podrían mejorar sus vidas si se reintegraran. A medida que la región se empobrece y cae cada vez más en su crisis energética, su gente empieza a darse cuenta de que, después de todo, las cosas realmente podrían ser mejores del otro lado. Decenas de miles de ellos ya cruzan el río todos los días para trabajar en empresas moldavas, y ese número ha aumentado en tiempos recientes, como confirma Cururaru. Más personas de Transnistria trabajan en Chisinau. Además, los salarios y precios han cambiado en Transnistria, reduciendo la calidad de vida. Y la disparidad en el nivel de vida entre Transnistria y el resto de Moldavia solo va a aumentar en el futuro si la región se niega a la reintegración. Moldavia ha anunciado planes para duplicar su salario mínimo para el año 2030, por ejemplo. Este beneficio solo aplicará a Transnistria si acepta convertirse en parte de Moldavia, pero con Moldavia encaminándose a ser más fuerte y próspera en los próximos años, especialmente a medida que se aleja de Rusia y fortalece sus conexiones con Europa y el resto del mundo occidental. La decisión parece cada vez más obvia y fácil de tomar para la gente de la RMP. Solo queda un último obstáculo en el camino hacia un proceso de reintegración pacífica: Rusia. Aunque la gente de Transnistria y sus líderes separatistas podrían aceptar reunirse con Moldavia, es poco probable que el Kremlin lo permita tan fácilmente. Es evidente que Moscú quiere mantener su influencia y control sobre la región, como lo demuestra la presencia constante de tropas rusas en Transnistria durante todo el año desde la guerra separatista de 1992. Rusia también posee un enorme depósito de municiones cerca de la aldea Transnistria de Kobazna. Es uno de los mayores arsenales de municiones de toda Europa del Este, y está situado a apenas una milla de la frontera con Ucrania. Las estimaciones de los expertos indican que hay alrededor de 20.000 toneladas de suministros soviéticos antiguos en su interior, y muy probablemente también algunas piezas más grandes de equipo militar. Aunque muchas de las municiones en su interior tienen décadas de antigüedad, e incluso algunas datan de la Segunda Guerra Mundial, Rusia aún no querría simplemente renunciar a esos suministros. Numerosos analistas están de acuerdo, y Tabata afirma que es muy poco probable que Rusia retire voluntariamente a sus tropas. El problema, sin embargo, es que aunque solo hay una cantidad relativamente pequeña de tropas rusas en la región, entre 1.500 y 3.000 según diversas fuentes, Moldavia no querría expulsarlas por la fuerza. No tiene un gran ejército, con solo 5.000 efectivos en servicio activo y 58.000 más en la reserva aún. Tampoco Moldavia tiene tanques ni otros recursos operativos de importancia. No es lo bastante fuerte para enfrentarse incluso a una pequeña fuerza rusa, como lo ha hecho Ucrania. Chisinau tampoco quiere darle a Putin pretextos para enviar más fuerzas armadas a Moldavia. En cambio, tendrá que depender de la diplomacia, así como de la ayuda de sus aliados europeos como su vecino cercano Rumania, para ir acumulando presión sobre el Kremlin lenta pero seguramente. Si puede seguir generando apoyo entre la gente de Transnistria para una reintegración total, ya estará un paso más cerca de lograr una verdadera independencia y liberarse del control del Kremlin de una vez por todas. Ahora puedes conocer cómo los planes a largo plazo de Putin para Moldavia se han desmoronado en este video, que muestra cómo esta pequeña nación de Europa del Este enfrenta al mayor matón del mundo y lucha por su futuro como nunca antes. Mira este video para ver cómo Ucrania aumenta la presión sobre Rusia con 3 cambios estratégicos clave que fortalecen su posición frente al Kremlin. Y finalmente, recuerda suscribirte a nuestro canal para más noticias de última hora y análisis profundos de conflictos y situaciones geopolíticas alrededor del mundo.